Bueno, mis amados, entonces vamos a la palabra de Dios y volvemos a la primera carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses capítulo 5. Primera a Tesalonicenses capítulo 5. Estamos desarrollando el tema acerca de cómo vivir siempre gozosos. ¿Y por qué tratamos este tema y por qué nos hemos detenido en este tema? Porque nos cuesta demasiado sentir gozo cuando estamos pasando dificultades. Es más, lo más fácil cuando estamos en dificultades es quejarnos, pero es lo menos sabio. Así que vamos a orar un momento y leemos la palabra. Señor, gracias porque al escudriñar tu palabra hallamos alimento que nos enseñe a vivir como hijos tuyos, hijos que te honren. Gracias por tanta bondad, por tanta misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Leamos entonces Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículos 16 al 24. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, y aquí es donde le embarramos todos, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Bueno, hablamos entonces de que la única forma en que nosotros podemos guardar el gozo en medio de circunstancias difíciles es a través de desarrollar nuestra fe. Y nuestra fe se desarrolla por la confianza en Dios. Y aprendemos a confiar en Dios cuando lo conocemos a Él, reconocemos su fidelidad y aprendemos que Él nunca cambia, luego nunca nos deja, entonces cumple. Esta anoche, ya tardecito en la noche, estaba en la oficina, escuché que alguien como que alegaba afuera y miré y era una pareja separándose. Yo me paré en la ventana, me puse a orar por ellos. A veces me impulsaba a salir porque parecía que ya le iba a pegar a ella. Pero yo sabía que era más poderoso el que estaba conmigo que el que... Y entonces me puse a orar, hermanos. Esa es la tristeza del ser humano sin Dios. Y es la tristeza de muchos hijos de Dios cuando damos la espalda a la palabra de Dios. Damos la espalda a la palabra de Dios cuando no creemos a Dios. Si creemos a Dios, confiamos en Él, entendemos que Él no cambia y entonces podemos vivir siempre gozosos porque sabemos que pase lo que pase, Él está obrando bien en nosotros. Amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes han pasado dificultades? Pasaron dificultades el año anterior, comenzaron el año con dificultades. Bueno, Dios está obrando. A veces Dios está llamando. Es que somos tercos, hermanos. Es que el que no obedece al timón que le guía, a veces tiene que obedecer a la pared con que se estrella. Pero si nosotros aprendemos a confiar en Dios, vivimos plenos. Nos sentimos fortalecidos. ¿Qué nos falta tantas veces? Nos falta sabiduría. Sabiduría para conocer y reconocer a Dios. Porque si lo conocemos, nos damos cuenta cuán santo es y cuán distantes estamos con nuestras rebeliones. Entonces no tendríamos valor para reclamar nada, sino para bajar la cabeza. Ayer estábamos mencionando en el devocional del sábado cómo el Señor baja del monte de dar su famoso sermón del monte y primero se encuentra con un hombre leproso, el cual representa al pecador de todos los pecadores, porque la lepra representa el pecado en la Biblia.
Y este hombre, cargado de pecados, que cualquiera de nosotros diría, ese no tiene perdón de Dios, le dice, si tú quieres puedes limpiarme. ¿Y qué le dijo el Señor? Sí quiero. Se limpió. Pero da el siguiente paso y se encuentra con un centurión que era un engreído comandante de las fuerzas militares romanas. Y este hombre le dice, Señor, ten misericordia de mí, tengo un siervo que está muriendo. Y tanto el que representaba al peor de los pecadores como el más engreído de todos se humilló ante el Señor y encontró misericordia. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque aunque muchos se sienten sanos, Él no vino por ellos porque se creen sanos. Los está llamando, pero muchos no quieren. Pero aquel que oye su voz, aquel que reconoce su condición y se humilla, Él no lo desprecia. Estamos siempre gozosos cuando construimos una relación con Dios que nos enseña a confiar. El otro día, cuando ustedes me hicieron la bendición de partirme una torta, que estaba cumpliendo mis 16 años. Y la señorita María Antonia había venido ese día con la abuelita, y seguro ya se le olvidó que no había venido con los papás, sino con la abuelita. Y estaba mi esposa allá con las hermanas partiendo allí en la mesa de juntas, estaba partiendo la torta, y se le acerca a la niña y le dice, Pati, estoy perdida. ¿Por qué se sintió mal la niña? Porque aquellos en quienes confiaba no los vio. Nosotros estamos perdidos si Dios se nos muriera, pero como Dios no se ha muerto, no estamos perdidos. Yo decido cómo espero la misericordia de Dios, pegado al techo de la desesperación o tranquilo sabiendo que Él está orando. Él siempre está orando. Amén. Amén. Por eso cuando dice, dad gracias en todo, no tenemos ninguna razón para decir, pero es que tal cosa, porque podemos dar gracias. ¿Cierto, hermano Israel? Usted que acaba de salir de una cirugía, ¿cierto que se puede dar gracias? Había podido irse, pero Dios le sostuvo. Aquel que siente que su empresa se está quebrando puede todavía dar gracias porque todavía le queda Dios. ¿Y dónde va un hijo de Dios que no le permita mantenerse erguido? Porque Él está allí. Cuando dice la palabra, dad gracias en todo, esto no es una opción, es una orden. Si no lo hacemos, entonces estamos incumpliendo lo que dice el versículo 19, que dice, no apaguéis el espíritu. ¿Cuándo se apaga el espíritu? Cuando uno se desespera, cuando uno no le cree a Dios, cuando uno le da la espalda a la palabra de Dios, cuando uno es capaz de decirle por qué a Dios. Cuando uno le dice por qué a Dios, le está diciendo, tú puedes hacerlo y no se te da la gana. Le está diciendo, me tienes abandonado. Y Dios no deja a ninguno de sus hijos botados. Claro, si a veces se los tiene que llevar temprano, se los lleva. Cuando mi hermanito menor, que tenía 7 años, estaba moribundo, a mi papá se le atravesó un brujo y le dijo, déjemelo por 4 horas y yo se lo entrego sano. Y él le dijo, yo prefiero perderlo aquí y ganarlo en el cielo. No sea que se lo deje en sus manos y lo gane aquí, pero lo pierda allá. Unos días después mi mamá estaba orando y le decía, Señor, ¿por qué te llevaste a mi hijo? Y ella escuchó esa voz que suena a veces en nuestra conciencia y le dijo, porque era necesario. Porque él se iba a desviar. Dios hace las cosas en su tiempo. No es que Dios se divierta llevándose un niño. Bueno, lo puede hacer porque Él es Dios y hace lo que quiere. Pero muchas veces es necesario por amor de los escogidos. Así que no menospreciéis las profecías, no apaguéis el espíritu.
Absteneos de toda especie de mal, examinarlo todo, retener lo bueno. A veces la pasamos examinando al predicador, examinando a los demás y no nos examinamos hacia adentro. ¿Cuántas veces no idolatramos lo que tenemos? Idolatramos al papá, a la mamá, a los hijos, al esposo, a la esposa. Creo que les decía el domingo anterior, cuando alguien es capaz de idolatrar a su esposa, Dios se la toca. O alguien idolatra a su esposo, Dios se lo toca. O sus hijos. No es porque Dios sea enfermizo, celoso, sino porque necesitamos ser santos porque Él es santo. Y a Dios no se le ponen sucursales. A Dios no se le montan sucursales. Así que absteneos de toda especie de mal. Y a veces pensamos que el mal es la botella de trago, que el mal es la pipa, como la llaman. El mal es todo lo que nos lleva a hacer las cosas malas. Por eso cuando una persona está orando por alguien, por ejemplo, alguien que está en el vicio, no le diga al Señor, quítale el vicio, dígale, quítale el pecado, porque si le quita el pecado, el vicio se muere, hermanos. El vicio es la manifestación del pecado. El pecado está en el corazón, porque el corazón es perverso. Absteneos de toda especie del mal. ¿Y qué dice? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién es el que santifica? Dios. ¿Usted ha fracasado intentando la santidad? Dígame a mí. Por eso les decía, la santidad no es una decisión personal. Claro que tenemos que tomar decisiones, pero su santidad no depende de que usted tome decisiones acertadas. Su santidad depende de que el Espíritu Santo obre en su vida. Lo que sí pasa es que usted y yo podemos estorbar para que el Espíritu Santo no obre. ¿Y cuándo estorbamos al Espíritu Santo? ¿Cuándo apagamos al Espíritu Santo? Cuando damos la espalda a la palabra de Dios. Es decir, cuando dejamos de confiar en Dios. El problema suyo con Dios no es cuántos tragos se tomó ayer. Es que lo lleva a tomar trago. ¿Sabe qué lo lleva a uno a meterse al vicio? A ser malhumorado. La falta de fe, la falta de paz, la falta de confianza. No tienen que las hermanitas codear ni los hermanitos hacer así, porque eso nos pasa a todos. A unos de una manera, a otros de otra. ¿Cuántas veces no amanecemos como que no nos levantamos de ninguna manera, como que estamos para recoger con cuchara? ¿Por qué? Porque se nos ha acabado la esperanza, se nos ha acabado la confianza. Y entonces tenemos un problema serio. Se acaban las ganas de vivir. ¿Le ha pasado? ¿Qué necesitamos? Relación con Dios. Para construir confianza en Dios, para conocer a Dios, para saber quién es Él, para saber lo fiel que es, y entonces crecer en fe y tener vida. Mire, las iglesias se han equivocado cuando comienzan a predicar contra el trago, contra el bazuco, contra la infidelidad. No estoy diciendo que eso no sea malo. Pero esto no es la raíz del pecado, esto es el fruto del pecado. El pecado está en el corazón y el pecado más grande que tiene el ser humano es la arrogancia, porque quiere solucionar las cosas a su manera, no oyendo la voz de Dios. Cuando oímos la voz de Dios y caminamos tras la voz de Dios, hermanos, la arrogancia se muere y los vicios se mueren. Pero su problema principal no es el vicio, es su relación con Dios.
Y su relación con Dios no se arregla cuando deja de beber, deja de fumar, deja de maldecir, deja de mentir o deja de ser infiel. Allí no se arregla la relación con Dios. La relación con Dios crece cuando lo conocemos a Él y crecemos en la confianza que tenemos en Él. ¿Me hago entender? Es que cogemos el árbol por las ramas y no por el tronco. Hay que comenzar de la raíz. Si la raíz está buena, arriba hay cosas buenas. Por eso muy a menudo cuando el árbol no da fruto hay que mirar esa la raíz. ¿De qué se está alimentando? Así nos pasa a nosotros. Cuando construimos esa relación con Dios, ese espacio de confianza en Dios, de conocerlo, de saber su fidelidad, crecemos en fe, crecemos en intimidad con Dios y ocurre algo que siempre nos ha quedado grande. Él nos santifica. ¿Y sabe cómo es más fácil ser santos? Cuando tenemos paz en el corazón. Por eso dice, el mismo Dios de paz os santifique. Porque cuando usted y yo tenemos paz, no nos dan ganas de pelear, ¿cierto? No nos dan ganas de renegar. No nos dan ganas de quejarnos. Lo que produce esas ganas de quejarnos es la desesperación. Pero si Dios pone su paz, y allá en Efesios capítulo 6 dice que la paz la da el Evangelio, es decir, las buenas nuevas de salvación. Si usted está seguro de su salvación, créame, usted duerme mucho más tranquilo. Pero si usted tiene el problema de que un día se siente en el infierno y otro día en el cielo, no va a tener paz nunca. Si aprendemos que Dios es fiel, vamos a saber que Él no cambia. Luego entonces, yo no tendría por qué estar así. Porque Dios es fiel. El que es infiel es uno. El mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Cuándo vivimos en completa santidad? Cuando tenemos paz. Pero aquí dice que no es una obra suya, dice que es una obra de Dios. De hecho, la palabra de Dios dice que es una obra del Espíritu Santo. Saben que nosotros heredamos una pésima costumbre religiosa y la heredamos de Roma, con todo respeto. Es que nos enseñaron a hacer cosas para ganarnos a Dios. Déjeme le digo una cosa, si usted y yo nos pudiéramos ganar a Dios, Cristo jamás hubiera venido a la tierra. Pero Cristo vino a la tierra porque usted y yo no teníamos ninguna opción delante de Dios, estábamos condenados por nuestros pecados. La única forma en que nosotros pudimos volver a tener paz con Dios es que alguien se pusiera en su lugar y en mi lugar y pagara lo que usted y yo no pudimos pagar, la deuda por el pecado. Por eso, si Dios es justo, tiene que haber infierno. Si a alguien le cuesta decir, no, es que Dios, como si Dios es amor, ¿cómo va a haber infierno? Si Dios es justo, tiene que haber infierno. Porque usted y yo quebrantamos la palabra de Dios, que es perfecta como Dios mismo. De hecho, dice la Biblia que Cristo es la palabra hecha carne. Entonces, si nosotros quebrantamos la palabra de Dios, y la palabra de Dios es eterna, entonces nuestro castigo tiene que ser eterno. ¿Por qué la salvación es eterna? Porque el que pagó por usted y por mí es eterno. Porque Él puso el pago suficiente por el delito que cometimos. Yo quiero preguntarle con todo respeto, ¿eso no es suficiente para usted, para que usted tenga paz? Por eso insisto, su problema con la desesperación es su confianza en Dios. Debe construir confianza en Dios, porque si construye confianza en Dios, y eso, la única forma de construir confianza en Dios es escudriñando su palabra, es decir, conociéndolo a Él, entonces no va a tener ninguna razón para temer. Ahora, si esta mañana usted siente que no está seguro, entonces hay un camino, es confesar nuestros pecados
Porque si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel. Si es fiel no cambia, ¿cierto? También es justo. ¿Cómo es que aplica Dios la justicia? ¿Enviándome al infierno? No, castigó a su Hijo para que yo no fuera al infierno. Si usted es un hijo de Dios, ya Cristo fue castigado por usted. Eso no le autoriza para vivir de cualquier manera. La única forma, la única cosa que nos autoriza es a vivir detrás de Él, humillados, adorándolo. Por eso cuando Él enseñó a orar, dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, que sea santificado tu nombre. Que se haga tu voluntad en mi vida como se hace en los cielos. Porque es que muy a menudo nosotros no queremos someternos a su voluntad porque queremos pensar mejor que Él, hablar mejor que Él, y por eso damos opinión por encima de su palabra. Sí, es que eso dice, pero si Dios supiera que yo tal cosa, ¿usted cree que Dios no lo sabe? Dios lo sabe. Y necio aquel que es capaz de pretender opinar mejor que Dios. Es el peor de los pecados, la arrogancia. Pecado que cometió el diablo cuando quiso ser igual a Dios. El pecado que cometió Adán antes de comer del fruto. Porque antes de comerse el fruto ya había pecado deseando ser como Dios. El mismo Dios de paz os santifique. ¿Por qué por completo si nosotros no somos capaces? Porque la obra de Cristo fue completa. Cristo vivió la vida de obediencia perfecta que usted y yo no pudimos vivir. Cristo vivió la santidad perfecta que usted y yo no podemos vivir. Entonces, nunca vamos a dar la talla cuando Él dice: sed santos porque yo soy santo. Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Nunca vamos a dar esa talla. Pero eso nos justifica entonces ¿no hacerlo? No, Él lo exige. Cuando ve que sus hijos se disponen a obedecerle o a poner por obra su palabra, independientemente de que no puedan hacerlo, dice la Biblia, esa actitud de creer, ¿qué dice la Biblia? Es contada por justicia. ¿Porque Dios se hace el que no ve el pecado? No, porque ya castigó su pecado en Cristo. Porque si Dios es Dios, no puede pasar por alto el pecado de ninguno. Tiene que castigarlo. ¿Por qué no nos manda al infierno? Porque Cristo pagó. Cristo pagó. ¿Qué nos toca entonces verificar? Si estamos en Él. Porque la rebelión se castiga con golpe de vara. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Y cuando habla del ser, entonces comienza a dimensionar el ser. Y dice espíritu, alma y cuerpo. Jesucristo dijo: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero Pablo dijo: lo que vivo en la carne también lo sujeto al Hijo de Dios. Cuán difícil es sujetar la carne al Hijo de Dios, ¿cierto? Porque queremos hacer lo que nos place. Si al cuerpo se le antoja 1 kilo de grasa, entonces se la echamos. Se le antojan 50 empanadas, se las echamos, hermano. ¿Por qué es pecado? Porque estamos destruyendo el templo del Espíritu Santo. Yo no estoy diciendo que se va al infierno, pero cuántas bendiciones se pierde. A veces preguntamos: ¿por qué me pasa tal cosa? ¿Acaso no será porque deliberadamente rechazamos la palabra de Dios? Por eso, entre el fruto del Espíritu se incluye el dominio propio. No los voy a juzgar a ninguno. Porque si juzgo al que no es capaz de controlar su muela, ese alguien me tiene que juzgar porque soy flojo para muchas otras cosas. Pero sí nos corresponde reconocer lo que nos toca, tomarnos de la mano y ayudarnos mutuamente. Por eso es que para un hijo de Dios no es posible que tenga pecados que no perdona. No, es que yo le perdono todo a mi hijo menos esto. Le perdono todo a mi marido menos esto. Le perdono todo a mi mujer menos esto. Yo quiero preguntarle con todo respeto, ¿qué le reservó Dios para perdonarle?
¿Sabes pues vosotros? Perfectos. Como vuestro Padre es perfecto. ¿Podemos serlo? No. Pero nuestra disposición para hacerlo, nuestro esfuerzo por serlo, se nos cuenta por justicia. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Como no podemos hacerlo, pero el Espíritu sí lo hace, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirle una cosa. Cuando traspasemos la muerte, cuando hayamos resucitado, nuestra vida será irreprensible. Aquí en la tierra no. Morimos imperfectos porque vivimos imperfectos. Pero seguimos en la fe, en la ruta, porque un día seremos irreprensibles. Ese día no habrá mancha de pecado, ese día seremos como Él, porque semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nunca seremos iguales a Dios, pero seremos como Cristo hombre. Es decir, hombres y mujeres perfectos. Perfectos. Fiel es el que os llama. ¿Quién nos llama? Él. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, porque aquí puede estar alguien diciendo, sí, pero es que si supiera en qué cosas ando yo. Bueno, el problema no es en qué cosas anda. El problema es si entiende hoy su llamado, que le está diciendo, venid a mí. ¿Acaso no nos hemos dado cuenta que cuando caminamos lejos, dando la espalda a la palabra de Dios, siempre terminamos mal? ¿No le ha pasado? ¿Sí le ha pasado? O al único que le pase es a mí. Ay, hermanos, porque yo he sido especialista en darle la espalda a la palabra de Dios. ¿Y sabe qué pasa? El golpe avisa. El que no obedece al timón que le guía tiene que obedecer a la pared con que se estrella. Y después de que está vuelto pedazos, ay sí, Señor, pobrecito yo. Y Él es tan bueno que dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero nos pide una cosa, pónganse el yugo. ¿Qué es el yugo? Es una cosa que nos limita. Pónganse el yugo. Pero dice, ese yugo mío, dice el Señor, es fácil. Y mi carga no pesa, es ligera. Yo sé que de los que estamos aquí, muchos hemos fracasado. Hemos fracasado intentándolo. Hemos fracasado porque le hemos creído a aquel que nos hizo sentir que no valíamos ni 5. ¿Les ha pasado? Claro que sí. ¿Cuántas veces no nos han hecho sentir que no valemos 5 centavos? El valor que usted tiene no es el que le puso aquel que violentó su estima. El valor que usted tiene lo puso Cristo. Cuando le suplicaba al Padre, Padre, para ti todo es posible, déjame que no vaya a esa cruz. Y el Padre le dice, es imposible, porque yo tengo que hacer justicia. Y tú sabes que yo amo a Pedro, a Ricardo, a Wilton, a Enrique, Daniela, a María Isabel. Bueno, póngale su nombre. ¿Y sabe qué dijo Cristo? Voy a la cruz porque yo también los amo. Su valor no depende de lo que alguien dijo o de lo que alguien hizo. Es de lo que Dios hizo por salvarle. Que uno se echa a morir es otra cosa. Que uno a veces se siente maniatado y no sabe para dónde agarrar es uno. Cuando nuestro hijo menor, gracias a Dios, está en Medellín, no está aquí, no estoy yendo. Se clareaba el día y ese niño cerraba los ojos y llore, y llore, y llore. Y le decía a la mamá, abre esos ojos y vea lo bonito que es el mundo. Y a veces nos pasa a nosotros eso. Cerramos los ojos y no miramos lo que Dios ha hecho porque no hemos desarrollado confianza en Él. Nuestra fe flaquea, nuestra fe está floja. Construya su fe a través de la palabra y se dará cuenta
que Dios hace cosas interesantes con usted. ¿Sabe una cosa? Cuando yo salí de mi pueblo, debí terminar por aquí debajo de un puente diciendo, pobrecito yo, es que nadie me quiere, todos me odian. ¿Por qué no estoy debajo del puente? Porque Él hizo misericordia. A mi esposa no le gusta que yo diga esto, pero perdóneme, yo lo digo en la buena forma. Ella me dice, es que usted sí lo sacaron del puro monte y con espejito. Y es verdad. Y aparte de todo, frustrado, hermanos. Cuando yo estaba pequeño veía un micrófono y me dolían las puntas de los dedos de los nervios que sentía. Vine a Bogotá, ¿saben estudiar qué? Comunicación. Cuando yo estaba en las artes, salía al teatro, hacía mi show, el público aplaudía y cuando iba al camerino los maldecía. ¿Saben por qué? Porque sentía que no valía 5 centavos. Y fui tan terco que un día se me tuvo que cruzar en el camino y escuché la voz de Dios que me dijo, yo te hice importante, pero tú no lo reconoces. Yo del susto quedo sentado en un andén en Bucaramanga por la carrera 22 y miro para arriba y digo, ¿qué? Y la voz me repite, yo te hice importante, pero tú no te valoras. Acuérdese, el valor que usted tiene no se lo dio quien le violentó, quien le humilló, ni su condición económica, ni su condición social. El valor se lo puso Cristo cuando se puso por usted en la cruz. Ese día comprendí que si el público aplaudía cuando hacía el show es porque había algo importante. Porque hasta entonces yo pensaba que era porque me explotaban. Uno se siente explotado cuando su dignidad está por el piso, pero uno se siente valioso cuando sabe que Dios le ha puesto dignidad. Póngase de pie un momento, por favor. Cierre sus ojos. Si me miro a mí mismo, debo entender que aquí tengo personas que se han sentido menospreciadas, subvaloradas, personas que se han sentido en el hueco. Tal vez hoy están enfermos, tal vez están quebrados, tal vez han perdido su empleo, tal vez necesitan que alguien les recuerde que Cristo pagó por todo eso y que llevó sus dolores. Así que les voy a invitar a que oren conmigo. Y a los que están hoy sanitos totalmente, si los hay, pues acompañen a los demás, repitiendo conmigo esta oración. Diga conmigo, Señor, aquí estoy y te necesito, porque sin ti no soy nada, pero tú me diste dignidad, la dignidad que perdí por mi pecado, me la devolviste en la cruz de Cristo. Porque no pusiste un astro ni una constelación como precio por mí. Pusiste la vida de tu Hijo, no solamente para morir, sino para que llevara el castigo que era mío. Perdóname por ser tan desconfiado y no creerte. Perdona mis pecados y dame la luz de comprender la verdad y vivir para honrarte siempre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Dios los bendiga. Un abrazo.